Vamos a comenzar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Pedís la palabra y os dejad el micrófono para efectuar vuestras preguntas. A la derecha, Ainhoa. Hola, Diego. Aquí Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Quería preguntarte, Perdón. Nada. Quería preguntarte, más allá del gol, te quería preguntar por el partido de Giuliano y por la actitud que se le ve en cada partido. Es verdad que es joven y al final los jóvenes pues tienen esas ganas, pero quiero saber cómo le ves tú en el vestuario de esta temporada. Bueno, yo creo que es oportuno hablar del equipo, del buen partido que hizo el equipo, de la capacidad que tuvo de salir del mal partido que hicimos contra el Betis y tener una muy buena intención los que le tocó jugar en el partido de Vic el día jueves y hoy repetir en nuestro estadio un partido muy bueno, controlado del principio hasta el final, con respuestas ya sea de Giuliano o de Molina, que venía también bastante criticado por muchos, haciendo un partido espectacular, con la defensa volviendo Clement, volviendo José jugando ahí detrás, Javi Galán manteniendo el nivel que nos viene ayudando, el rato que lo pusimos a Pablo para que nos dé esa energía y vitalidad en el medio. Creo que todos en general hicieron un partido importante y bueno, eso nos genera entusiasmo. A la izquierda, Luis. No, aquí delante, Luis. Hola, entrenador. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Quería incidir con Giuliano. Es el primer gol que marca. Hemos visto una estadística que lo hemos comentado, que hace 30 años marcaste el primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid. Se va a cumplir justo ahora. Y quería preguntarte un poco, darle la vuelta, si por ser quien es por ser familia tuya, eres más duro, eres más severo con él, le cuesta más a él. Gracias. Bueno, primero hablar de 30 años atrás no me gusta porque ya entonces empieza a cantar el tema de la edad. Pero no, Giuliano yo lo veo todo el tiempo como un jugador de fútbol. Y desde el primer momento que decidí que se quede con nosotros, fue la misma decisión que tuve con cualquier otro jugador que se ha quedado en la plantilla por una situación de que nos pueden ayudar. Yo lo único que pienso es en el equipo, no pienso en nadie y en nada. No me relaciona, aunque sea mi hijo, una situación diferente, el que lo piense como un futbolista. A la derecha, Belén. Hola, Diego. Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Decías en la previa que te emocionaba ver pues toda la gente con palas, todo eso. No sé si has podido ver ya imágenes de lo que ha sido la previa en los exteriores del Metropolitano y toda la ayuda, y te quería preguntar por eso precisamente, porque la gente se ha volcado absolutamente. Bueno, de eso no tengo ninguna duda, que el pueblo español ha respondido increíblemente a una situación muy triste que ha costado todavía está costando resolverla, y no vimos lo que ha pasado fuera del estadio, pero no me imagino otra cosa que el apoyo de la gente para un momento durísimo que nos toca a todos. No nos tocó directamente a nosotros, pero la verdad que fue emocionante mismo el minuto de silencio que hubo, fue diferente, el aplauso de toda la gente, creo que todos nos dimos cuenta que era un aplauso desde el corazón y la verdad que nos entristece muchísimo todo lo que ha sucedido. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana, en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Le voy a preguntar una cosa sobre Giuliano, porque es verdad que desde fuera, ¿no? por el apellido, a veces se juzga mucho sin jugar, sin dar la oportunidad, ¿no? Ahora está teniendo la oportunidad. Estamos viendo como hoy, por ejemplo, se ha marchado entre aplausos, con una grada entregada por el esfuerzo que hace. Yo le pregunto al entrenador y no al padre. ¿Hoy se ha hecho justicia, por ejemplo, porque quizás se ha quitado ese peso de encima del apellido? Hizo lo que tiene que hacer, por eso están en el Atlético de Madrid. Los futbolistas que están en el Atlético de Madrid tienen una exigencia, tienen una responsabilidad y no tienen nombre, son futbolistas. Entonces yo lo valoro de esa manera, no me pongo a hacerme tantas películas como la que me contás. Yo lo veo a los futbolistas como futbolistas y yo quiero ganar, y los que corren juegan y los que corren menos juegan menos. Javier, en el centro. Hola, mister. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Te pregunto por Griezmann. En un momento un poquito espeso, nos tiene mal acostumbrados. ¿Es un momento de forma? ¿Es dosificación? ¿Cómo lo ves? Gracias. Bueno, el otro día en el partido con el Vic, en el segundo tiempo, entró bastante bien, y hoy puede ser que no haya tenido de esos partidos brillantes. Creo que era el partido número 400, ¿no? Si no me equivoco, en el Atlético de Madrid. Yo creo que de 400 que alguno haya jugado mal, o más o menos creo que se puede interpretar
pensando en que no tengo ninguna duda en la historia del Atlético de Madrid va a ser uno de los mejores futbolistas que pasó por ahí. A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, de Onda Cero. Más allá del resultado y de todo desplegado, el equipo venía de unos partidos en los que ha generado dudas. Yo no sé si te quedas hoy con esa presión que ha hecho arriba, en bloque alto, con la recuperación tras pérdida, cosas muy positivas que se echaban en falta días atrás, ¿no? Bueno, creo que el partido que no respondimos a lo que normalmente uno quiere fue el partido del Betis, porque el partido de la Real Sociedad se puede criticar porque no gustó como defendimos o no gustó porque defendimos demasiado, pero se jugó algo, jugamos a defender, nos hicieron un gol sobre el final, si no habríamos ido con la victoria nadie se acordaba de eso, pero bueno, el equipo no jugó mal, sino en la opinión jugó mal porque no atacó para los opinólogos, pero bueno, tuvo una forma y un estilo de juego, jugó a defender, le salió mal que le hicieron el gol sobre la hora y no pudo ganar. El partido con el Betis no jugó, el partido con el Betis, cualquier crítica que pueda haber tenido el equipo es justa. ¿Por qué? Porque no jugó, no estuvo presente, no tuvo actitud, no tuvo todo lo que normalmente tenemos. El otro día con el Vic hicimos un partido con una muy buena intención y hoy volvimos a repetir lo mismo. El partido con el Lille habíamos hecho un grandísimo primer tiempo, el partido con el Leganés habíamos hecho un grandísimo segundo tiempo. Me quedo así con el partido que no hicimos bueno en Betis y obviamente ojalá que no lo repitamos. A la derecha, Patricia. Hola, Diego. Patricia Cazón para Diario AS. Yo te quería preguntar, porque se me ha venido hoy a la cabeza unas declaraciones tuyas de hace unos años. Unas declaraciones tuyas de hace unos años, cuando Gio saltó a Europa y comenzó a jugar en el Nápoles, que te preguntaban con sus goles si te veías entrenando en el Atlético. Y tú decías, no me veo entrenando, siendo el entrenador de uno de mis hijos. ¿Qué ha cambiado Giuliano para que ahora sí? Bueno, eso es una buena pregunta para algunos que no entienden la situación. Nosotros no fuimos a buscar a Giuliano. Giuliano era jugador del Atlético de Madrid. Entonces, estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid. Creció de los 16, 17 para adelante con el club. O sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo. No. Es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpiadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar y por eso lo subió a primera división y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades. Tendrá buenos partidos, tendrá malos partidos, pero seguro que tiene lo que hay que tener. Última pregunta. Hola, Cholo, aquí enfrente de Antonio Ruiz, Cadena COPE. El otro día hablábamos de la incidencia de los jugadores que no estaban, de la incidencia en los partidos, en los resultados, ¿no? Hoy salta a la vista que el regreso de Barrios, aunque haya sido 45 minutos, y el regreso del Anglés, le dan mucho a este equipo que no tenía, ¿no? Más seriedad defensiva, más fútbol en el centro del campo. Imagino que es una señal de optimismo para lo que viene y para los que no creen que esto se pueda dar vuelta, ¿no? Sí, bueno, creo que el ingreso de Clemen estaba jugando bien los partidos que le había tocado empezar. Tiene un grandísimo entusiasmo. Hay jugadores que vos lo ves entrenar en el día a día cuando no jugaba y demostraba actitud, entusiasmo, ilusión, ganas de demostrarle al entrenador que quiere jugar. Bueno, le tocó jugar, lo hizo bien. Desgraciadamente se nos golpeó y estuvo afuera algún partido. Volvió de la misma manera, con algún dolor, dándole vuelta todavía, pero haciéndolo muy bien. Y Pablo es un jugador importantísimo para nosotros. Tiene un ritmo diferente, tiene una presión de la que nosotros necesitamos. Necesita encontrarse con el gol, porque cuando se encuentre con el gol va a ser un jugador muchísimo más importante, no solamente para el Atlético de Madrid, sino en breve para la selección española también. Damos por finalizada la rueda de prensa.